Vamos a comenzar con el tema de introducción al diagnóstico molecular. Comenzaremos primero definiendo algunos conceptos. El diagnóstico molecular se define como un conjunto de técnicas de biología molecular empleadas para la identificación y análisis de marcadores biológicos del genoma, con la finalidad de diagnosticar, monitorizar enfermedades, detectar el riesgo y aplicar un tratamiento personalizado. Nosotros, a lo largo de lo que se ha podido avanzar en la tecnología, se han desarrollado diferentes técnicas moleculares, dentro de ellas, y una de las más importantes ha sido la reacción en cadena de la polimerasa, que también ha sido acompañada de la electroforesis, las cuales estas técnicas nos han podido ayudar en lo que es la identificación de los ácidos nucleicos, como son el ADN y el ARN, de lo que son las personas, pero también de algunos otros microorganismos, como son virus o bacterias que han estado ocasionando enfermedades. Y como nos dice la definición, todo esto nos ayuda para dar un tratamiento, un seguimiento o un pronóstico también a estas enfermedades, y pues en un futuro no muy lejano se pretende que sea de manera personalizada. Ahora bien, en este diagnóstico molecular definimos algo o mencionamos más bien lo que es un marcador biológico del genoma. Pero ¿cómo podemos tomar este marcador biológico del genoma? Pues lo definimos de manera muy general como una región del ADN que tiene modificaciones. Estas modificaciones pueden ser mutaciones, deleciones, inserciones, duplicaciones, metilaciones, entre muchas otras que aquí se las menciono de manera algunas. Sin embargo, puede haber algunas otras que nos podemos pasar aquí definiendo. Las mutaciones pues son cambios en el genoma. Por ejemplo, si se tenía en el ADN en una posición muy específica una adenina, se puede haber cambiado una citosina. Las deleciones es cuando una parte de ADN que debería de estar ahí se quita. Las inserciones es lo contrario. Una parte de una sección de ADN que no debería de estar ahí, de repente se inserta, como lo dice, o sea, se agrega a esa parte del ADN, y entonces esto puede causar que sea pues algo ya no beneficioso para la persona. Las duplicaciones es cuando tenemos ciertas partes de una secuencia del ADN que se va repitiendo, o que también genes que se han duplicado, que tenemos varias copias de esos genes o partes de exones que pues no deberíamos de tener. Otros son, por ejemplo, las modificaciones que se dan en el ADN como metilaciones, que generalmente están relacionadas con, en este caso, el silenciamiento de genes, aunque hay sus excepciones. Ahora, ¿por qué les menciono todas estas modificaciones en el ADN? Porque de manera así muy general, y que no voy a tomar tanto esto tan a fondo,
pero se han asociado con enfermedades. Entonces, todos estos cambios nosotros los vamos a tomar como marcadores biológicos del ADN, que nos estamos refiriendo al ADN en su totalidad, es cuando hablamos del genoma. Entonces, se han encontrado en ciertas regiones del ADN estas modificaciones y las asocian con enfermedades. Entonces es ahí por eso que ahora ya se toma con que las enfermedades sí tienen una parte molecular por la cual se puede explicar. No debemos, por otra parte, olvidar que el ADN en su momento lleva o pasa por un proceso de transcripción. En este proceso de transcripción, de una manera muy en general, es en el cual una molécula de ADN se hace una copia, por así decirlo, muy sencilla, pero de una sola cadena de ADN, lo cual es el ARN, con la finalidad de llevar la información del ADN para que ésta forme un transcrito o un ARN mensajero para que finalmente esa información genética se traduzca en una proteína. Y entonces, ¿por qué menciono este proceso? Porque otra molécula que es importante para el diagnóstico molecular es el ARN, ya que si en el ARN ocurren estos cambios que les menciono, una deleción, una inserción, una mutación, pues cuando existan estos cambios en el ADN, van a ser pasados también al ARN. Y entonces, este ARN, pues también va a poder hacer esos, más bien va a tener esos cambios. Y entonces esos cambios, pues también le van a llevar a cabo ciertas modificaciones. Y esas modificaciones, pues pueden llevar a cambio más bien pueden cambiar pues procedimientos que también se han visto relacionados con enfermedad. ¿Qué tipo de cambios pueden ser? Bueno, en biología molecular nosotros estudiamos que este RNA, ARN mensajero pues sufre varios procesos o bueno, tiene varios procesos para llegar a un ARN maduro. Dentro de esos procesos, pues se le agrega una cola de poliA o adelinación o también una 5-cap, que es la 7-metilguanosina, y que estas dos modificaciones van a proteger al ADN. Entonces, en esas modificaciones es importante porque también van a protegerlo para que no se vaya a degradar y que lo ayuden a que se haga otros procesos como es el splicing o el splicing alternativo. Eso es en inglés y en español se conoce como Fortline Palm. Entonces hay enfermedades, por ejemplo, una enfermedad en las cuales es una enfermedad que se llama Becker. Y, y esta enfermedad lo que pasa es que cuando ocurre este reacomodo de exones que se van ya para hacer la proteína, hay exones que se han cortado mal y se van perdiendo. Y entonces cuando ya se va a llegar a la producción, se hacen proteínas truncas que no llevan bien a cabo su función.
Y eso pues viene desde cómo en el ADN un cambio fue pasado al ARN y del ARN pues ya hay esta modificación que finalmente va a ser modificada una proteína y esa proteína no va a llevar a cabo su función. Estos pacientes que tienen enfermedad de Becker tienen problemas en los músculos en los cuales tienen una rigidez y les afectan el crecimiento. Entonces, pues es importante en el diagnóstico molecular para esta enfermedad entender eh, cómo y dónde estaban estas mutaciones, porque dependiendo de saber dónde estaban estas mutaciones, se ve la severidad de la enfermedad de los pacientes. Ahora bien, ya que quedó claro que las moléculas que vamos a estudiar principalmente para el diagnóstico molecular y su importancia son ADN y ARN, bueno, vamos a pasar a saber cuáles son o de dónde vamos a poder obtener esas moléculas. Debemos de recordar también las características muy en general. El ADN o ácido desoxirribonucleico está formado por una doble cadena o una doble hélice formado por adenina, timina y guanina y citosina. Estas doble hélices los hace una molécula más estable. Poco bueno, no poco, pero es más estable, y a esto me refiero, que no se degrada tan fácil. O sea, tenemos que tener cuidado porque se va a degradar, pero es más estable comparándola con el ácido ribonucleico o el ARN, ya que este es de una sola cadena y es más fácil a su degradación. Por eso debemos de tener para su obtención más cuidado para obtener ARN. Muy bien. ¿De dónde podemos extraer ADN o ARN? Podemos extraer de muchas muestras biológicas. Aquí les voy a mencionar algunas. De la principal que se hace por lo regular en biología molecular es de sangre periférica, pero no es la única. Se puede hacer de biopsias de tejido, de hisopados. En hisopados aquí puede ser de algunos nasofaringios, que esto lo recordamos mucho cuando fue COVID, que fue los de nasofaringios y bucales, aunque también hay vaginales. Esto, luego en los vaginales se hace para ver los tipos de BPH, para ver si son de los tipos, si son cancerígenos. Y también de células de cultivo o de cultivos celulares. Entonces, hay más, también hay de líquido cefalorraquídeo y de algunos otros fluidos, de los cuales en este curso no los voy a mencionar, pero que también se pueden obtener. Algo importante para destacar es de que hay que tener mucho cuidado de cómo se va a tomar la muestra y cómo se va a transportar. ¿Recuerdan, por ejemplo, en COVID, en pandemia, se tenía mucho cuidado en cómo se va a tomar la muestra? En este caso, para las muestras de COVID, era mediante hisopado, que era nasofaringeo y bucal. En este caso, de ahí se obtenía, en el caso de COVID, era para la obtención de ácidos nucleicos, específicamente de ARN, pero del microorganismo, en este caso, de COVID-19. Como no se sabía cómo actuaba o qué
tan pues dañino era el microorganismo, o sea, qué tan infectivo y qué tanto daño iba a causar al ser humano, pues se tomaban las precauciones eh, pues las más extremas, las cuales era equipo de protección personal, que lo pueden ver aquí, era todo este overall. Aquí no los traen, pero usaban, a mí me tocó estar en este periodo y teníamos que usar este overol que nos tapaba, lentes de protección, cubrebocas, doble guantes y usábamos estos hisopos especiales para el tipo de toma de muestra. Hay diferentes tipos de hisopos dependiendo dónde se va a tomar la muestra. Son diferentes, uno para el nasofaringeo y otro es diferente para el bucal. Se toma la muestra y se pone un medio de cultivo específico. En este caso es un medio de cultivo para virus. En este proceso, y lo importante del control de calidad es que tu medio de cultivo debe de estar a cierta temperatura. Aquí no me voy a meter tanto y tan específico, porque también depende del proveedor. Lo que sí se tiene que tener mucho cuidado, por ejemplo, para obtener una buena muestra para la obtención de ácidos nucleicos, es que no traigan el hisopado con eritrocitos. Aunque ya hay algunos kits, por ejemplo, de columna, que pueden ayudar a disminuir la cantidad de eritrocitos que pueden tener, pero lo principal es que no se traigan eritrocitos al momento de tomar el hisopado. Tengan un correcto medio de cultivo a una buena temperatura y lo transporten también en sus a una temperatura como le indique aquí el proveedor. Siempre deben de leer lo que se llaman insertos, que es donde vienen las instrucciones de cómo se deben de transportar los medios de cultivo. En el caso de las biopsias de tejido, aquí en las biopsias de tejido, por lo regular nosotros ya recibimos las biopsias y lo que se debe de asegurar la persona que nos va a dar la biopsia es que se haya tomado con todo el protocolo necesario, que sea en un quirófano, que sea bajo todas las indicaciones de asepsia y que nosotros al momento de que nos entreguen la muestra de tejido, que esté en formalina y nosotros lo que nos debemos de encargar es transportarla en frío y lo más pronto posible nosotros congelarla gradualmente o lo más pronto posible, o sea, la mantenemos en frío mientras la vamos transportando, que a veces vamos al quirófano, nos la dan en formalina, pero lo que debemos de hacerla es, si no la vamos a procesar en ese momento, es almacenar el tejido a menos 80 grados, hasta que nosotros lo podamos procesar. Se procesa en este momento que es en fresco, pues seguimos el protocolo con todas las indicaciones dependiendo del kit que se nos dé. En el caso de las células de un cultivo, pues aquí sí nos va a tocar a lo mejor un poquito de cómo va a ser el crecimiento de las células en el medio del cultivo. Esto va a depender de los requerimientos, ya sea de líneas celulares o del cultivo celular de nosotros donde hayamos tomado la muestra. Se tiene que estar checando la viabilidad celular y lo que sí es importante es congelar las células en nitrógeno para preservarlas. Eso sí, y tiene que ser una congelación rápida. Es algo que es muy importante. Aquí es también, como les menciono, de manera muy general,
sí tener cuidado, seguir las instrucciones, pero como ahora ya hay demasiados kits de cómo se debe de tratar la muestra, va a depender de los medios de cultivo, de las indicaciones del proveedor y bueno, los cuidados generales es que nosotros usemos nuestros guantes, nuestros cubreboca, y no estemos lo menos que podamos manipular la muestra. Algo que sí se recomienda es que las personas que van a estar recibiendo las muestras lleven siempre una preparación, lean bien las instrucciones, aclaren sus dudas y sepan bien toda la logística que se debe de llevar a cabo para que ustedes tengan una buena calidad de la muestra, porque finalmente de eso va a depender la cantidad y calidad de los ácidos nucleicos. En cuanto a las muestras de sangre, aquí sí voy a ser un poquito más específica. En las muestras de sangre es como lo más común que se maneja para la obtención de ácidos nucleicos. No quiero decirles que es lo o como lo de que se hace de rutina, pero es como un poco lo más sencillo, porque pues es un poco menos invasivo y pues es a través de una muestra de sangre. Esta muestra de sangre se toma principalmente, o bueno, lo más común es que se use un tubo lila, el cual tiene un anticoagulante que es el ácido etildiaminotetracético, mejor conocido como EDTA. Este anticoagulante es un agente quelante de los iones de calcio, el cual participa en la cascada de coagulación. Entonces, si está atrapando este compuesto químico, el calcio, pues no se va a poder hacer el coágulo en nuestro tubito. Entonces, por otro lado, es importante mencionarles que este anticoagulante también inhibe las enzimas que degradan los ácidos nucleicos. Recordemos que el calcio también es un cofactor para algunas enzimas. Entonces, este tubo también es el que más se recomienda para hacer la extracción de sangre para obtener nuestros ácidos nucleicos. Cuando estamos haciendo la toma para varios pacientes o que tenemos citados varios pacientes, es recomendable ponerlos en una hielerita con algunas bolsas eh, de hielo, geles de hielo, y desde que iniciamos la primera toma, o sea que tenemos el primer tubito, no debemos de dejarlo sin procesar máximo 2 horas, o sea que esté más o menos una temperatura de 4 grados centígrados por un máximo de 2 horas. Aquí algo que les voy a comentar es de que esto también va a depender del método por el cual vamos a hacer la extracción de ácidos nucleicos. De aquí de sangre total o de sangre periférica, se puede hacer extracción de ADN y ARN. De las otras muestras también, solo va a depender de la técnica por la cual lo quieran hacer. Pero si ese mismo día quieren hacer su extracción de ADN o ARN, máximo 2 horas desde que tomaron la muestra. Entonces, si traer una hielerita, no tiene que estar la muestra congelada. No, no. Solo tiene que estar como en una temperatura de 4 grados y que tampoco, pues, el hielo le llegue como directamente al tubo, sino más o menos que esté
como a esa temperatura ambiente. Ahora, en cuanto a la toma de muestra, es bien importante que tengamos en cuenta algunos puntos porque para la calidad de la muestra que vamos a tener, a veces cuando tomamos la muestra de sangre, hay pequeños factores que van a ayudarnos, o no más bien, bueno, van a ayudarnos si los cuidamos y nos van a afectar nuestra lisis celular, pero pues para mal, si no los tomamos en cuenta. Uno de ellos es que el torniquete pues es algo importante. El uso del torniquete plano, como es nada más una cintita, pero ya plana, minimiza la hemólisis. Ya se quedó atrás, ya las nuevas normas y las nuevas guías de salud, ya la manguerita esta que se usaba, ya no. Sé que algunas veces por necesidad, pues se gusta el guante, pero tratemos de usar mejor estas cintas que son planas o estas cintas que también son planas y que tienen como su brochecito, porque ya se han hecho varias comprobaciones donde esta liga que es más, uno rígida y que está nada más, pues haciendo más presión en una sola región, causa hemólisis y esto es, pues la hemólisis. eh, También rompe muchas células y esto hace que salgan componentes y pues va a dañar también la cantidad de ADN o bueno, de ácidos nucleicos que podemos tener. Otra cosa es importante, antes se dejaba el torniquete ahí hasta que no solo sacábamos, a veces nosotros sacamos muestras de sangre, pero pues también para hacer eh, glucosa, triglicéridos, colesterol, para hacer inmunoensayos, etcétera, perfil hormonal y todo eso. Y pues dejábamos ahí el torniquete para que saliera pues más rápido la sangre. Entonces ya no, se ha recomendado también que el torniquete se deja aproximadamente un minuto para también no causar hemólisis. Y entonces se deja un minuto y esto lo que hacía cuando lo dejábamos más tiempo es ocasionar una disminución en el flujo de sangre. Nosotros pensando que eso iba a ayudar a que saliera más sangre, es todo lo contrario. Entonces nosotros hacemos la punción, vemos que empieza a fluir la sangre, entonces lo que debemos de hacer es retirar el torniquete. Entonces y bueno, otro punto es que pues el torniquete se pone de 7 a 10 centímetros de distancia en el sitio de punción. El tipo de aguja, bueno, sí es importante el tipo de aguja, ya que esta pues nos va a permitir tener un mejor flujo de la sangre. Y de esto que les puedo decir es que el gauge, la letra G, es inversamente proporcional y está relacionado con el calibre de la aguja. O sea, el gauge es inversamente relacionado con el calibre de la aguja. Entonces, entre un mayor auge, un menor calibre de la aguja. Entonces, el gauge de la aguja se selecciona de acuerdo al tamaño y condición de la vena del paciente. De manera muy sencilla, lo que hace o lo que nos dice el gauge es cuántas veces una aguja de cierto tamaño cabe en el calibre de la aguja, en lo que es por ejemplo, así, en el
en el hoyito de la aguja, cuántas agujas podemos meter ahí, ¿sí? Qué tan ancho es ese hoyito? Entonces podemos decir que es o el hoyito, el bisel de la aguja muy grande o muy pequeño. Por lo regular, la aguja de 21 G es la medida estándar para cuando realizamos una toma de muestra. Esta de 21 G es la aguja verde. Esta es la que nosotros utilizamos normalmente para las tomas de muestra. Y la aguja negra es un poco más delgadita. Y entonces esta es la que usamos para cuando tenemos venas un poco más. Si se fijan aquí, por ejemplo, entre más G, la aguja, el calibre de la aguja es más pequeño. Quiere decir que le caben menos, tiene un calibre del bisel más pequeño. ¿Sí? Entre más grandes las G. Entre más pequeñas las G, el calibre del bisel es más grande. Entonces, regularmente nosotros usamos la verde o a veces usamos la negra. Entonces, es importante que nosotros elijamos una aguja correcta para que también nosotros, esto nos ayuda a saber cómo va a estar el flujo de sangre en nuestros pacientes. Hay pacientes que tienen las venas muy delgaditas. Entonces es mejor utilizar la aguja negra. Y en el proceso de toma de muestra, bueno, empezamos colocando nuestro torniquete y ese torniquete nos va a ayudar a ubicar las venas. El torniquete tampoco debemos de dejarlo por mucho tiempo porque eso también nos va a causar hemólisis. En la elección de la vena, vamos a enfocarnos en la fosa antecubital, que está ubicada más o menos en lo que es la mano, en la parte del codo, pero en la parte anversa. Y aquí en la fosa antecubital tenemos el formato H y el formato M, donde los vasos son más superficiales y tienen un calibre adecuado. Tenemos en el formato H, tenemos la cefálica, tenemos la cubital media y la basílica. Y tenemos en el formato M, tenemos la cefálica, tenemos la cefálica media, tenemos la basílica media y tenemos la basílica. Este dibujo es de los libros, ¿no? Lo que es lo ideal. Lo que es importante es que ustedes se vayan ubicando por la anatomía del paciente. Siempre deben de sentirse seguros de la vena que ustedes palpen y que se sienta hacia dónde se dirige la vena. A veces uno quiere verla, pero tienes que más bien sentir hacia dónde va anatómicamente esa vena. Aquí este es un dibujo como de libro, todo muy bonito, pero ya en la realidad la anatomía va a depender de cada paciente. En cuanto a la función, se debe de aplicar el antiséptico 30 segundos. Se puede hacer la limpieza con el algodón de manera circular y se tiene que dejar actuar 30 segundos. No es de que limpio y luego hago la función. No. Y pues nos dan una recomendación que es funcionar más o menos a 30 grados entre la aguja y el antebrazo. Más o menos es más o menos en ese acomodo. Y se tiene que retirar, como les comentaba, el torniquete una vez que la sangre fluya. Y algo muy importante, los tubos tienen un vacío que se deben de llenar con un volumen correspondiente. Si este volumen no se logra llenar,
tenemos más o menos un 10%, de lo cual podemos faltar de ese llenado, pero vamos a tener, por ejemplo, si es menor cantidad, una mayor cantidad de anticoagulante, y eso también pues podría afectar. En cuanto a ácidos nucleicos, no se ha descrito qué tanto puede afectar. Sin embargo, pues sí les comento que para otros estudios de bioquímica o de algunas otras pruebas, sí se ha demostrado que afecta. Pero vamos a cuidar que el volumen que se tome se llegue a el del tubo, o sea, podamos llenar el tubo para no afectar ningún componente de los ácidos nucleicos. Ahora, ¿qué es importante ya que tenemos nuestros tubos? Vamos a transportar, como les mencionaba, los tubos en una hielera con geles y los vamos a llevar hacia donde los vamos a procesarlos. Debemos de procesarlos en las 2 primeras horas después de tomar. O sea, no es de que, bueno, ya los tomé y me puedo esperar 2 horas. No, o sea, tenemos hasta 2 horas máximo para procesarlos y más o menos pues, mantenerlos a 4 grados centígrados. Dependiendo del proceso que se va a hacer para el caso del ADN, si es por columnas, algunos de los que se ha visto en el procedimiento, se puede durar a veces hasta una semana en refrigeración a 4 grados centígrados, pero esto hay que revisar bien los protocolos. Pero si es en el caso de que el ADN se va a obtener por solventes orgánicos, se tiene que hacer inmediatamente, no se puede dejar para otros días. Y en el caso para la extracción de ARN, ese se hace lo más pronto posible. No se esperen tanto tiempo. O sea, en cuando se tomen las muestras, hay que transportarlas y hacer la extracción de ARN lo más pronto posible. El éxito de que ustedes puedan tener una buena calidad de ADN o ARN en toda esta fase de toma de muestras es la planificación. Siempre tienen, al menos en mi experiencia, tener su material listo desde con tiempo. Ver la logística de quién va a estar en la toma de muestra, quién va a estar transportando las muestras y si esos mismos que van a transportar las muestras van a hacer las extracciones y que estén bien concentrados y en todos estos procesos. Es importante leer bien las instrucciones de cada uno de si son sus kits o si son por otros métodos de saber cómo se lleva a cabo. Ahora, algo que se me pasó aquí mencionarles en cuanto a los tubos, en los tubos de EDTA, cada proveedor de los tubos recomienda que una vez que se acabe de tomar la muestra, se mezcle diferentes veces ese tubo. Puede ser 5 veces y que se mezcle por inversión o puede ser 8 veces. Hay que leer lo que dice el proveedor porque cada uno tiene estandarizado cuántas veces se debe de mezclar el tubo. Hasta aquí es las recomendaciones que yo les puedo dar. Y les vuelvo a repetir, todo aquí tiene que ser siempre en el trabajo en equipo y siempre con todos los seguimientos y las recomendaciones de sus protocolos y una buena logística. Muchas gracias.